cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. ¿Sientes que estás desesperado? ¿Eres o tienes un familiar con dependencia o adicción? Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Burchelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, bendiciones infinitas. Su amigo Ángel Bustamante desde Namicacán, Centro Turístico Terapéutico Medicinal Integral, además empresarial y académico, les saluda desde el cantón más calientito del noroccidente de Pichincha, desde el cantón Puerto Quito, recinto San Antonio de la Abundancia, Hostería Terapéutica Namicacán. Para mí es un honor saludarles en esta noche y presentarles a un extraordinario invitado. Un invitado de altísimo nivel. Tenemos junto a nosotros a Boris Aguirre, gerente general de la empresa Desempre S.A., Desarrollo Empresarial. Para nosotros, Grupo Constructor Social a través de Radio Online GCS, es un placer darle la bienvenida a Boris Aguirre, con quien vamos a tener una entrevista de altísimo contenido para ti que estás detrás de esta pantalla. Boris, un placer tenerte aquí, por favor, bienvenido. Ángel, muchísimas gracias, qué gusto estar en este selecto programa y poder participar en esta noche compartiendo algunos conceptos muy interesantes del desarrollo del emprendimiento, de la parte de autoestima, psicología, liderazgo. Así que estoy a la orden, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Boris. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Boris Aguirre? ¿Por qué decidiste hacer lo que actualmente haces? Pero cuéntanos desde el aspecto humano. ¿Quién es Boris Aguirre? Y de ahí vamos a ir conduciendo este conversatorio, esta entrevista, hacia lo que actualmente nos puedes ofrecer como soluciones a lo que actualmente necesitamos, tanto en la comunidad de emprendedores como en la parte académica y de desarrollo humano. Mucho gusto conocerte, Boris. Gracias, Ángel. El público te escucha. Muchas gracias. Bueno, me gusta definirme ahora como un escritor. Desde hace cerca de 20 años comencé a escribir. Tengo 3 libros escritos y parte de esa escritura, de estos libros que hemos desarrollado, buscan ayudar a las personas a alcanzar su excelencia como seres humanos, su excelencia espiritual, su excelencia familiar y obviamente su excelencia empresarial o de emprendimiento corporativo. Durante cerca de 25 años estamos trabajando con muchas organizaciones dentro y fuera del país, capacitando a los ejecutivos para su desarrollo y su dirección de equipos. Parte de la experiencia que nosotros vamos acumulando durante todos estos años son plasmadas en nuestros libros. Entonces tengo 3 libros y déjame presentarte rápidamente. El primer libro se llama Creados para ser felices. Creo que una de las cosas que todos tenemos como misión en la vida es ser feliz a pesar de las circunstancias difíciles que podamos tener. Y como ven en la portada está ahí mi hijo, y todos traemos hijos al mundo para que sean felices.
independiente de que puedan tener circunstancias difíciles o puedan tener algún tipo de carencia, el objetivo de todo ser humano es que su familia, lo que hereda al mundo, sean felices. El segundo libro, que lo escribí hace cerca de 10 años, se llama Mi teoría de motivación. Ahí están mis 2 hijos también en la portada. Y lo que buscamos aquí, luego de haber capacitado a cerca de 45,000 personas, es que cada persona encuentre su propia teoría que le mueve a vivir. Todos tenemos algo que nos mueve a levantarnos cada día, que nos mueve salir a trabajar, que nos mueve ir a emprender, que nos mueve empezar algo nuevo. Y eso que te mueve internamente es tu propia teoría de motivación. Entonces, lo que aquí nosotros buscamos hacer es que cada lector encuentre su propia teoría que le mueve a vivir, porque con esa teoría que le mueve a vivir, influencia a su entorno. Entonces, influencia a sus hijos, influencia a su pareja, influencia a sus colaboradores, a su comunidad. Y el tercer libro lo lanzamos el año pasado. Este es un libro que lo escribí juntamente con mi esposa. Se llama Levantándose desde el punto cero. Todos en la vida vamos a pasar por un punto cero o por varios puntos ceros. Realmente empecé a escribir este libro luego del año 2016, del terremoto en la costa ecuatoriana, donde muchas personas en un momento que no se esperaban tuvieron un punto cero cuando la tierra tembló. En la vida tú y yo vamos a enfrentar circunstancias que nos llevan a comenzar de nuevo. Circunstancias que pueden ser una tragedia o una crisis que nos llevan a un punto cero en la parte corporativa, en la parte empresarial, en la parte de negocio, en tu parte física, en tu parte familiar, y debemos aprender a levantarnos enfocados en algo que aquí está escrito, que es un libro de fe en tiempo de crisis. Son principios de resiliencia basados en las promesas de Dios. Entonces, este es mi último libro, que lo lancé hace un año, justo en octubre del 2020, y que ahora está vendiéndose tanto física como a nivel digital. Eso es un poco Boris Aguirre. Maravilloso, maravilloso, Boris. Y es que la pandemia nos llevó a todo el mundo a un punto cero. Y es que la pandemia, hablando principalmente de Latinoamérica y en Ecuador de sobremanera, vamos, nos llevó a un punto cero a la mala. Sin embargo, hemos visto el renacer, el ave fénix. Hemos visto que es posible volver de este punto cero, y hemos visto que frente a otras carreras, frente a otras experiencias, la psicología, la espiritualidad, la energía, las terapias alternativas han tomado un boom, un camino, una base que nos permita ayudar y que la gente salga de ese punto cero. ¿Estás de acuerdo en esto, Boris? Y tu libro creo que va hacia esa línea, ¿no? Y por cierto, recuérdanos dónde los podemos adquirir. Muchas gracias. Bueno, realmente hay un punto importantísimo. Cuando la gente está viviendo una curva de duelo, una curva de luto cada vez que enfrentas una crisis, no siempre si se muere un ser querido, aunque ahora en la pandemia, en estos 2 años, hemos visto millones de fallecimientos y millones de duelos reales. Pero cuando tú perdiste el trabajo, cuando te hicieron una reducción salarial, cuando tuviste un ser querido hospitalizado en UCI o con oxígeno o en tu casa, y te lleva a una crisis, toda crisis lleva una curva de duelo. En la curva de duelo, cuando se vive la primera parte, que es el shock, luego tú vas a vivir la etapa de la negación, que aunque la gente la vive, no la reconoce porque está en negación. Vives la parte de la negación, luego vas a vivir toda una etapa de dolor, de ansiedad, de tristeza, desesperación, enojo, ira, hasta que llegas a la parte de abajo, que es la parte de la depresión. Lo interesante es que, según los estudios de psicología, el momento que estás en la parte de la depresión, el factor fe, el factor creer en Dios, te ayuda
a salir más rápido de la curva de la depresión hacia la aceptación. Entonces, hay un montón de estudios psicológicos que están en mi libro, justo se ven ahí de varias universidades y de varios institutos aplicados, donde las personas que tienen la fe en un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios supremo, les ayuda a enfrentar la depresión y a salir de ella mucho más fácil. Inclusive cuando nosotros fuimos a la costa después del terremoto, conversábamos con las personas de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica y me decían: Boris, en el manual de Epicrisis, tú tienes que llegar a las personas, ayudarles a salir de la depresión un mes después de la tragedia, porque durante el primer mes están en la primera parte del duelo. Entonces, cuando tú llegas un mes después, el mensaje que tienes que dar es un mensaje de esperanza. Nosotros fuimos ahí con una conferencia que decía: si hay vida, hay esperanza. Mientras tú tengas vida, hay esperanza. Esta pandemia nos ha llevado a eso, a vivir un tiempo donde la esperanza es lo que nos lleva a salir adelante. Entonces, el factor fe, el factor espiritual, el factor creer en Dios, depender de un Dios omnipotente, omnisciente, te ayuda a salir de un punto donde tú piensas que ya no hay alternativa, que estás en cero. Entonces, imagínate familias como los oyentes lo deben haber atravesado, perdieron su trabajo, reducción salarial, enfermos, muerte de seres queridos. Yo he tenido en conferencias que me han dicho: Boris, 5 personas fallecieron mías, 5 entre tíos, primos, sobrinos. Y lo más triste es que en la época dura de la pandemia ni siquiera podías ir al entierro. Sí. Tenías que hacerlo virtual. Eso hacía que tu curva de duelo se alargue mucho más. Entonces, lo que tú dices, Ángel, es cierto. La parte espiritual es una parte que te ayuda a levantarte de este punto. Sin duda, Boris, y aplaudo tus gestiones. Yo, cuando he sido invitado de igual manera a dar conferencias o charlas en organizaciones y abordamos esta problemática, todo se reduce a un concepto: la importancia de realmente trabajar nuestro mundo emocional. Va a sonar un poco contradictorio, o más que contradictorio, un poco duro lo que voy a decir, pero gracias lastimosamente a esta pandemia, el mundo está empezando a darle un factor de importancia interesante al concepto del ser humano, al concepto de humanidad, al concepto de solidaridad, al concepto de trabajar las emociones. Discutíamos en el buen sentido de la expresión sobre: ¿está bien lo que nos venden como distanciamiento social o como distanciamiento físico? Yo siempre les he dicho que no es lo mismo y que tenemos que tener muchísimo cuidado con esta programación mental del cual nosotros somos objeto todo el tiempo a través de los medios de comunicación. Distanciamiento social es una cosa, distanciamiento físico es otra. Y no es solamente un concepto de términos, es un concepto de energía, es un concepto de que me estoy volcando a que a través del distanciamiento, por miedo al virus, miedo a esta bacteria o a esta pandemia, nos estamos alejando de nuestra propia gente humana. Recuerdo el caso de una persona que lloraba en uno de estos talleres donde me decía: yo no le podía ni siquiera abrazar a mi mamá porque estaba caotizada del miedo, Boris, caotizada del miedo porque veía en las noticias que ella puede morir porque ya era adulta mayor, y veía cajas y veía muerte y veía pues que cada vez era más y más, al punto que recuerdo que esta persona me decía: yo tuve que llevarle compras del mercado y pasarle en una funda a través del segundo piso porque tenía pavor de acercarse a su propia madre por miedo a que le iba a ocasionar un problema, y de igual forma la mamá, miedo a su propio hijo. Terrible.
Y conversábamos de estos temas y yo decía, estamos en un momento de evolución tenaz, donde este paradigma, este concepto que antes Charles Darwin mantenía, que era el concepto de la evolución, de la supervivencia del más fuerte, se fue abajo, porque la pandemia le llegó a todos, multinacionales, transnacionales, pymes, pequeñas empresas, pequeños negocios, familias, seres humanos, pero nos hemos dado cuenta que el concepto que hoy está evolucionando ya no es que el más fuerte sobrevive, el más rápido sobrevive, sino que nos está invitando a la solidaridad, a que sea el más solidario, el que más comunidades haga, el que más comunidades tenga, el que mejor y más comunidades fomente. Es decir, nos invita a la humanización de nuestras relaciones, a que juntos podemos salir adelante, a que juntos podemos ayudarle a alguien que quedó rezagado por crisis económica, por crisis humanitaria, por crisis de salud. Y cambia el concepto de competir al concepto de unirnos. Y funciones, trabajo, capacitaciones y temas como los que tú nos estás nombrando esta noche, que tú los manejas a través de tan importantes libros y a través de Desempre, que es tu empresa, son precisamente las acciones que nos ayudan a transformar vidas. ¿Qué opinas tú frente a esto? Cambiar el mundo de la competencia por el mundo del trabajo en solidaridad y en equipo. Mira, hay un concepto que lo dice Tom Peters, este autor de los libros sobre la excelencia. Y Tom Peters habla de la famosa competencia, y que hay que cambiar la competencia por la competencia, que es cooperar y competir, porque de una u otra forma seguimos compitiendo en un mundo corporativo, en un mundo de desarrollo. Pero él habla de la parte de cooperar, y es importantísimo ahora la cooperación. Creo que algo que se vio y que hemos experimentado en estos 2 años es la cooperación entre organismos, entre empresa pública, entre empresa privada. Mira tú, el éxito de la vacunación que tuvo Ecuador es una cooperación entre empresa privada y gobierno. Y realmente pudimos tener, gracias a Dios, una rápida vacunación, lo cual está llevando a que los índices de muerte, los índices de contagios bajen bastante. Pero a mí me encanta el concepto porque ahora se habla mucho de resiliencia. Y cuando hablamos de... Boris, Sí, resiliencia es un concepto extraordinario. Por favor, perdóname la interrupción, me están diciendo desde Cuarto Central que vamos a un primer corte comercial y nos quedamos con esta importante palabra que la vamos a decodificar juntos. Resiliencia, por favor, vamos al primer corte comercial, no sin antes agradecer a todas estas radios online que son asociadas y nos retransmiten a nivel mundial. Gracias a Voces Milano en Italia, la 593 en Calderón, La Voz del Pueblo, Radio del Pueblo y Ayu Comunicaciones. Recuerden que juntos vamos más lejos. Nos vamos a nuestro primer corte comercial y enseguida retornamos. Resiliencia. Mi nombre es Javier Puente, gerente propietario del proyecto Coropil 5.000 millones, que busca revalorizar los residuos. Si quieres adelante con el corte, el potencial equipo económico de los residuos, puedes vernos en el programa Ecoreciclaje en la radio online, Grupo Constructor Social, el 24 de noviembre a las 20:30. El proyecto se basa en la optimización tecnológica en la revalorización de residuos y tiene el potencial de generarle más de 5.800 millones de dólares anuales al país.
Nuevamente estamos al aire, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por Emprendedores estar Ocucamba, siempre a producen nuestro lado. comercializa Nuevamente agradecemos Afílate al la colectivo, participación Grupo de nuestras Consultor radios Social y sociales. accede a todos nuestros beneficios: Publicitaria, seguro de vida o muerte por Consume y cualquier regala causa, productos asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Trabajemos juntos por la... Juntos vamos más lejos. Boris, comentabas algo espectacular. Para los que conocemos algo de administración de empresas, psicología organizacional, conceptos que rompen paradigmas como este de la competencia, me pareció espectacular, ¿no? No es la competencia con M, sino esta vez es competencia con doble O, y que invita justamente a desarrollar adecuadamente el concepto de la resiliencia, que es donde nos quedamos. Por favor, queremos escucharte, Boris. Muchas gracias, Ángel. La resiliencia, que es un término que se está hablando actualmente en estos últimos años, habla bajo el concepto del diccionario de cuando un cuerpo es sometido a una fuerza, a una presión muy fuerte, el cuerpo resiste y luego de pasada la presión vuelve a su estado natural. Le comparan con el ejemplo de las palmeras. Entonces dice, con una palmera viene un viento fuerte, una tempestad, la palmera se inclina, aguanta la tempestad, como se ve en las imágenes con sus hojas ahí sometidas al viento, pero luego vuelve a levantarse. Cuando un árbol no tiene resiliencia, el árbol se quiebra. Entonces, por eso hablan de que en este tiempo de crisis, de puntos ceros, debemos tener resiliencia. Pero muchas personas confunden el concepto y piensan que resiliencia es generar cambios inmediatos. Entonces, salió un problema en el trabajo, inmediatamente me pongo a vender mascarillas, gel, me pongo a hacer cosas y desesperadamente salgo a buscar. Se contrajo el negocio del turismo y entonces cierro la hostería y rápidamente hago otra cosa. Cuando el concepto de resiliencia tiene en su fondo un tiempo de resistencia. Por eso la palmera se dobla, está resistiendo a la presión. No es que la palmera inmediatamente trate de enderezarse, porque si la palmera se trata de enderezar, la vuelven a bajar y puede sufrir el peligro de quebrarse. Lo mismo pasa ahora, cuando estamos viviendo un tiempo de punto cero, necesitamos resistir. Entonces, obviamente viene la parte comunitaria, donde se resiste en comunidad. Cuando vimos lo que pasó en el terremoto del 2016, cómo resistió nuestra gente de la costa, con la ayuda de la gente de la sierra, con las donaciones que mandaban, con la parte solidaria, con la parte de apoyo, donde los bancos donaron préstamos. Es decir, el entorno social se mueve para ayudar a resistir. Lo mismo es ahora en la pandemia. Tenemos que resistir. Si usted tiene una parte turística, resista. Ya viene el tiempo donde se va a reactivar poco a poco otra vez la economía. No se acelere a hacer cambios drásticos, porque el cambio drástico puede traer más crisis. Cuando la gente se lanza a hacer cosas que no sabe, que no está preparada, puede generarle más crisis. Entonces, obviamente, lo que vamos a ver son familias que restringen su economía, restringen gastos, restringen salidas afuera, resisten hasta que otra vez puedan volver a comenzar. Obviamente, en parte de la resistencia hay pérdida. Yo siempre hablo en mi libro de que cuando uno tiene un punto cero, uno sufre cicatrices. Y lo comparo con una caída. Cuando tú te caes, la caída te duele, la caída te generó una herida, la caída te dañó la rodilla, la caída, y tú te vas levantando poco a poco. Por eso lo llamamos levantarse de un punto cero. Pero no quita que la caída te puede haber dejado una herida. Tenemos un gran piloto de Fórmula 2 ecuatoriano que sufrió un accidente, me parece que es un piloto de apellido Correa, que él sufrió un accidente, se choca contra un automóvil de Fórmula 2 también, que el chofer me parece que era el piloto, era francés, el otro piloto muere. Nuestro piloto
se quiebra la pierna de una forma terrible y tienen todavía el riesgo de que le amputen la pierna o se someta a un proceso de recuperación muy lento. Él decidió someterse al proceso de recuperación, le pusieron toda una estructura externa, han pasado cerca de 3 años y él está otra vez volviendo a las pistas. ¿Qué hizo durante 3 años? Resistió. Terapias, medicamentos, pero ¿cómo resistió? Con el apoyo de la familia, con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de los auspiciantes, pero lo más interesante es saber una cosa, a él le quedó una cicatriz, a él le quedó una marca, le quedó una secuela de lo que vivió. Cuando uno vive un punto cero, eso va a pasar. Ahora, ¿de quién necesitamos? Lo primero, y me encanta porque justo estamos ahora entrando a una época de Navidad, Natividad, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador que nos va a levantar, ese Salvador, que en este caso en la Natividad es Jesucristo, es el que te dé esperanza. Por eso siempre digo a las personas, tú debes tener esperanza y fe, porque cuando empieza lo imposible para el hombre, empieza lo posible para Dios. Maravilloso, maravilloso. Cada vez es más la gente, y me llena de muchísima satisfacción, que cada vez es más la gente que se vuelca a darle apertura al mundo espiritual, que no es lo mismo que el mundo religioso. La espiritualidad está muy de cerca de la parte energética, y sin duda, Dios es la fuente de energía más poderosa que existe y que nos permite mover todo. De hecho, te cuento, Boris, cuando yo conocí a nivel un poco más personal sobre física cuántica, bioenergética y estos temas que hoy por hoy son mi carta de presentación para los trabajos que yo realizo tanto a nivel terapéutico como organizacional, muchos colegas míos, psicólogos industriales, me decían, ¿y ahora qué te fuiste a la India, te volviste gurú, que hasta calvito te quedaste y te hiciste monje tibetano? ¿Qué onda contigo? y bueno, y ahora yo me río, les suelo decir, mis pequeños saltamontes. Y es importante estar conectados con la energía de Dios, porque es la energía creadora de por sí. Y la Navidad, como tú mencionabas, para los que conocemos programación neurolingüística, es una metáfora viva de extraordinarios resultados. Diciembre, la Natividad, la Navidad, es una metáfora viva en la cual te invita esta fecha a que renazca en ti ese niño de sanación, ese niño de amor, ese niño de esperanza, ese niño de fe, ese niño de éxito. Porque ese niño de éxito fue Jesús, que después creó su gran empresa, como yo suelo decir, que es justamente el gran mensaje de la humanidad. Hay un libro espectacular, se llama El liderazgo del estilo de los jesuitas, y habla justamente de cómo este fundamento sirvió para crear una de las mayores organizaciones a nivel mundial, como es pues la iglesia, ¿no? Pero como les digo, no es un tema religioso, sino más bien de energética, de espiritualidad. Y sin duda la energía que más nos mueve, y sobre todo en estas fechas, es la del renacimiento. Hay que aprovechar esta energía que se da en esta fecha de la Natividad para, a través de estas metáforas vivas, que es la aplicación de programación neurolingüística, poder empezar a hacer nacer ese niño que queremos sanar, que necesitamos verlo sano, saludable, energético, y que nos ayude a conectar con esa humanidad que la pandemia, a través de términos como el distanciamiento, nos ha hecho alejarnos de nuestra propia gente. Nos ha hecho ver que empresas se han volcado al despido de gente por no tener la economía para sostenerlos. Y es donde entra Desempre, es donde entra Namicacán, es donde entra profesionales como Boris, profesionales como quien les habla y como muchos colegas más, que trabajamos desde la parte energética, espiritual, organizacional, para poderle dar al ser humano los talentos que ya los tienen,
desarrollarlos para que esas empresas se puedan levantar y si ya no están dentro de esas empresas, puedan construir las suyas a través del emprendimiento. Y ahora que tocamos este tema del emprendimiento, Boris, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir a los emprendedores que hoy por hoy necesitan de una voz guía, de un líder que les sepa decir qué hacer en época de crisis, en época donde de alguna u otra manera a nivel laboral y económico tocaron este límite cero, como tú mencionabas? ¿Qué les decimos, Boris? Bueno, es importantísimo cuando vamos a hablar de emprendimiento, el poder analizar por qué puede haber fracasado. Hay mucha gente que me dice, Boris, yo tenía mi negocio pequeño, tenía mi micromercado, tenía un negocio de X cosa y la pandemia lo quebró. Entonces, es importante entender por qué puede haber quebrado un negocio. Yo he encontrado varias causas o orígenes y el primero es, hay que entender que la pandemia o el problema que generó la pandemia en los negocios no puede haber afectado negocios mal planificados. Hay gente que cuando su negocio cierra o su negocio quiebra dice, es que yo no lo planifiqué bien. Entonces muchos empresarios o muchos emprendedores tienen y sufren dentro de la curva de duelo un problema de autoestima. Entonces dice, no me fue bien, no planifiqué bien. Pero hay momentos en los cuales los negocios pueden fracasar por un momento porque cambiaron las condiciones del mercado. Vamos a entender, por ejemplo, digamos que alguien tenía una fábrica o un emprendimiento, una pequeña empresa de hacer tapas para vasos plásticos. O sea, hacía tapas para vasos plásticos y le iba muy bien y empezó a vender a restaurantes, empezó a vender a lugares de hamburguesas, empezó a vender y le iba muy bien. Un emprendimiento que lo planificó, hizo su inversión y generó inversión en su maquinaria, en la gente que vendía, pero de la noche a la mañana empieza a haber una campaña ecológica contra el plástico y por decreto suspenden sorbetes y tapas plásticas y la persona se queda sin mercado, se queda sin quien le compre. Pregunto, ¿fue mal planificado? No, cambiaron las condiciones de mercado. Entonces, obviamente la persona tiene una crisis, tiene una pérdida, se quedó con la maquinaria, pero su negocio estuvo bien manejado. Es decir, él descubrió en ese momento un nicho de mercado, invirtió bien, consiguió buenos clientes. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Número uno, tiene que volver a implementar un estudio para ver ahora nuevas necesidades y aplicando la misma metodología, ¿sí? Volver a implementar. Obviamente tendrá que vender la máquina, tendrá que recurrir a pequeños préstamos, tendrá que volver a comenzar en pequeño para poder seguir creciendo. Pero lo importante es que la persona tiene que no sentir un problema de autoestima, de no lo pude hacer, fracasé, me fue mal, sino que decir, oye, cambiaron las condiciones de mercado. Ahora, es diferente si la persona planificó mal. Digamos, era una persona que vivía en la costa, tenía un negocio que fabricaba corviche y le iba muy bien vendiendo en las playas de Manabí y de pronto decide venirse a Quito y quiere vender corviche en la Carolina. Entonces, un mercado diferente, no hay tanta demanda de corviche, entonces obviamente la persona ahí, su negocio fracasó porque no hizo un buen estudio de mercado. Ahora, ¿qué es lo bueno? Tenemos ahora organizaciones como Corquito, como algunas fundaciones que están ayudando a empresarios a hacer estos estudios de mercado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a los emprendedores que por alguna causa fracasó su negocio por una mala planificación? Hay que buscar ayuda, hay que buscar expertos. Si tú tienes un problema, digamos, con tu matrimonio, hoy a veces es bueno buscar un psicólogo, es bueno buscar un orientador familiar. No es malo pedir ayuda. Entonces, si entendemos que nuestro negocio fracasó por una mala planificación,
busquemos a alguien que nos enseñe a través de una metodología Canvas, de un tipo de orientación para microcrédito, cómo nos puede ayudar a un nuevo emprendimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Boris. Y desde el aspecto organizacional, en época de crisis, que siempre las han habido, ¿no? Para los que manejamos algo de recursos humanos, siempre han habido crisis, siempre han habido ajustes de presupuestos y ocurre algo que es extraordinariamente incomprensible. El primer presupuesto que ven afectadas las organizaciones suele ser el de capacitación. Entonces es increíble, porque la capacitación, como tú bien lo mencionas, es importante, porque si un emprendedor va a solicitar ayuda, va a ser a organizaciones o posiblemente a personas que eso es una capacitación. Entonces, realmente debemos llegar a los empresarios, a las empresas, para que realmente valoren y consideren el tema de la capacitación dentro de sus presupuestos como un tema importante, como algo estratégico, indiscutible de tomarse en cuenta. Y frente a los emprendedores que fracasaron por los temas de planificación y demás, que tú bien mencionas, ¿qué les podrías recomendar? A más de buscar expertos, ¿qué les podrías recomendar frente a uno de los problemas que se avecinan cuando su emprendimiento, por una mala planificación o por no haber estado atento a la realidad del cambio del contexto mundial como la pandemia, ocurre? Normalmente la autoestima baja, normalmente la depresión llega, normalmente los problemas de ansiedad y psicológicos y emocionales afectan y terminan, si no son tratados a tiempo, por somatizar esas enfermedades en nuestro cuerpo humano y ocurren las enfermedades y demás. ¿Qué les podemos recomendar frente a la motivación a nuestros emprendedores? Y desde tu experiencia, ¿cómo harías para precisamente motivar a un grupo de emprendedores para que, a pesar de que haya fracasado su primer emprendimiento, sigan con este? Me encanta a mí la analogía de la bioseguridad, porque ahora nos dimos cuenta que hay un virus que no se puede ver, pero si yo no me protejo con la mascarilla o con la desinfección, ingresa dentro de la persona, de su sistema, y puede contaminar todo su sistema respiratorio, cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el clima organizacional. Así como tú puedes o debes tener normas de bioseguridad, debes tener prevención para las personas tóxicas. Hay personas tóxicas que si tú dejaste que entren a tu organización, es como un virus. Esa persona que cuando habla resta, que cuando habla divide, esa persona que está con depresión, esa persona que ve todos los puntos negativos, esa persona que no le ve esperanza, esa persona que está siempre en una actitud de condescendencia, es decir, bueno, si usted lo dice, si usted lo manda, si usted hace, esa persona que ha perdido el ánimo interno por la situación de la pandemia o la situación familiar que le ha tocado vivir, no va a aportar cosas positivas para levantar la empresa. Entonces, así como necesitamos gente sana que pueda generar un ambiente y clima sano, necesitamos espiritualmente, emocionalmente, anímicamente, personas que tengan, ¿sí?, una actitud de optimismo. Yo estoy ahora promoviendo una conferencia llamada Neurooptimismo. Es decir, necesitamos personas optimistas desde el punto de vista de la programación neurolingüística, es decir, neurooptimismo. Es algo que hay que trabajar en las personas porque no les enseñan, no les muestran cómo se debe hacer. Entonces, de la misma manera, como ahora se enseñan normas de bioseguridad, póngase la mascarilla, póngase gel en las manos, desinféctese, amonio cuaternario, hay que enseñar a las personas cómo desprenderse de la toxicidad. Porque si no vamos a tener un ambiente de depresión en la empresa, cuando salen a vender no venden, solo se quejan y obviamente eso no permite que ningún negocio o ninguna empresa se desarrolle. Completamente de acuerdo contigo,
Boris, permíteme por favor enviar un saludo especial a nuestras radios aliadas, ¿sí? Voces Milano, que nos retransmiten en Italia, la Radio del Pueblo en Calderón, la 593, y Ayu Comunicaciones, porque están rompiendo cerca. Y queridos amigos, aprovecho para informarles que Grupo Constructor Social, a través de Radio Online GCS y nuestro programa Terapia en Acción, así como Namika Cancor, estamos motivando a que nuestros emprendedores acudan a asesorías gratuitas para que conozcan cómo desarrollar sus emprendimientos en una economía circular y que no tengan la duda de que sus productos o sus servicios no tengan después a quién vender. Aquí te vamos a capacitar de forma gratuita. Por favor, visítanos a los teléfonos que muy pronto aparecerán en pantalla. Boris, una de las preguntas que normalmente surgen cuando se desarrollan talleres es ¿cómo haríamos para lograr una comunicación efectiva en nuestros equipos de trabajo? Y con esa pregunta nos vamos por favor a nuestro corte comercial para que al regresar nuestro querido amigo Boris, invitado de esta noche, nos dé una respuesta y una asesoría frente a esta consulta. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva en nuestros grupos de trabajo? Recuerda que si vamos juntos, vamos más lejos. Grupo Constructor Social, Radio Online, GCS, Namika Cancor, una hostería turística, terapéutica, medicinal integral en el Cantón Puerto Quito, Recinto San Antonio de la Abundancia. Nos vamos a nuestro corte comercial. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Emprendedores Urcupamba produce y comercializa cerveza Radio artesanal, Construyendo bebidas aromáticas, realiza bombillos actividades de piña, conjuntas que muñecos de generan esfera, empleo, vino, alcohol desarrollando antiséptico y mucho emprendimientos, más. fortaleciendo Consume y la regala familia y el productos trabajo en ecuatorianos en equipo. esta Navidad. Ven, Contáctanos a los números que están en pantalla. Trabajemos juntos por la reactivación. Un programa especial para el emprendedor. Construyendo emprendimientos, un producto más de Grupo Constructor Social. $50 anuales al país. Emprendedores Urcupamba produce y comercializa cerveza artesanal, velas aromáticas, bombillos de piña, muñecos de esfera, vino, alcohol antiséptico y mucho más. Consume y regala productos ecuatorianos en esta Navidad. Contáctanos a los números que están en pantalla. Trabajemos juntos por la reactivación económica. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos. Te recuerdo, Grupo Constructor Social y el programa Terapia en Acción te invitan a ti, querido emprendedor, a que visites nuestras oficinas y puedas recibir una charla gratuita, capacitación y formación constante para tus emprendimientos, productos y servicios dentro de una economía donde no tengas que preocuparte de a quién vender. Mi querido Boris, por favor, ilústranos con tu respuesta frente a la inquietud que había quedado antes del corte comercial. Muchísimas gracias. Estimado Ángel, una de las necesidades más grandes de todas las empresas con las que trabajamos siempre es problemas de comunicación. Cuando no hay una buena comunicación, fracasan las estrategias, se crea un mal clima organizacional, no se es efectivo el trabajo en los equipos. Y uno de los aspectos que siempre trabajamos es buscar mejorar esa comunicación interpersonal. Tú me preguntabas cómo se mejora. Hay dos aspectos, voy a ir muy rápido porque el tema es largo, pero hay dos aspectos importantes a cuidar. Lo primero se conoce dentro del proceso de comunicación en cómo tú codificas el mensaje y cómo tú decodificas el mensaje. Normalmente las personas buscan una manera de codificar lo que quieren transmitir o lo que quieren decir. Entonces, para eso van a buscar lenguaje no verbal, van a buscar palabras, van a buscar enviar a través de los famosos smartphones, ¿verdad? Los WhatsApp.
y buscan cómo mando el mensaje, cómo yo lo codifico. El problema es que no nos damos tiempo para establecer con la otra persona códigos para que él lo pueda decodificar y recibir el mensaje de manera correcta. Entonces, lamentablemente la tecnología actual amplía o hace más rápido los medios de comunicarse, pero perjudica la efectividad de la comunicación. Entonces, yo puedo enviar un texto de WhatsApp y pienso que me estoy comunicando muy rápido, pero lo interesante es que cuando uno analiza la comunicación, el mensaje escrito apenas tiene un 7% de fidelidad. El resto de la comunicación está a través de la comunicación no verbal. Entonces, si yo mando solamente un mensaje de texto, mando un email, aunque es rápido el servicio, es rápido la herramienta, pero tiene un 93% de probabilidad de que la otra persona lo decodifique de manera incorrecta. No sé si a usted les ha pasado, pero cuando usted lee un mensaje de texto o un email, la persona escucha en su mente la voz de la otra persona y me está diciendo, y eso es una percepción errónea, porque simplemente la otra persona escribió, pero uno decodifica de una manera incorrecta. Entonces, si yo no conozco bien los valores, los principios, la personalidad, digamos, de Ángel, y leo un mensaje, puedo estar decodificando de una manera errónea lo que Ángel me dijo. Y eso genera problemas de comunicación. Entonces vamos al primer aspecto. Codificación y decodificación es un factor que hay que trabajar en una estrategia de comunicación. Maravilloso, maravilloso, Boris, completamente de acuerdo contigo. Y me quedo con esta parte que es extraordinaria, donde obviamente los recuerdos están almacenados en nuestras neuronas, en nuestra memoria, en nuestro córtex y demás. Y cuando uno lee un correo, hasta pone la cara del que posiblemente escribió el correo, ¿no? Si es de mal genio la persona que envía el correo, ya pone la cara de mal genio y ya. Y estoy seguro que en este párrafo hasta me gritó. Es extraordinario, es extraordinario. Y es importantísimo, realmente, como tú bien lo mencionas, conocer a nuestros interlocutores. ¿Cuánto radica la importancia de conocer a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros líderes, a nuestros colaboradores? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando yo estoy hablando sobre un canal diferente al que percibe mi interlocutor? Yo he recibido quejas de personas donde no es que mi gerente general ni siquiera me prestó atención a toda la exposición que yo le hice y me quedé toda la noche haciendo cuadros hipnóticos con colores, estadísticas, y él ni siquiera me alzó a mirar. Cuando resulta que quien le está haciendo la presentación es una persona que recibe los canales de la información y de la codificación a través de su representación visual. Cuando su gerente es alguien que interpreta la información a través de un canal auditivo. No es que no le prestó atención, le prestó atención pero bajo el canal predominante del gerente, que en este caso era auditivo, frente al visual. Y esto ocurre en nuestras parejas, en nuestras familias, y así es que nacen los conflictos. Qué importante para toda nuestra audiencia, queridos amigos, codificar y decodificar el mensaje, la información, no hacernos ideas, no anticipar el mensaje como tal, simplemente pues leerlo como viene, sin ponerle etiquetas ni mucho menos. Eso es todo. Y ante la duda, como en la escuelita, alzar la mano y preguntar. Usted me preguntó eso. El parafraseo es una de las técnicas que nos ayuda también en el proceso de la comunicación, mis queridos amigos. Pero el más importante, conozcan a su interlocutor, desen el tiempo de conocerse. La pandemia nos hizo distanciarnos, no somos los mismos. Tenemos que reconectarnos, tenemos que volvernos como en algún momento debimos ser, más humanos.
y estoy seguro que los canales de comunicación mejorarán en un 300%, porque los conflictos se reducen, el clima laboral mejora, la comunicación se vuelve más clara. Cuéntanos, Boris, cuéntanos un poquito de Desempre. ¿A qué te dedicas? El tiempo es oro, estamos lastimosamente por culminar esta valiosísima conversación, entrevista, y queremos conocer dónde podemos ubicarte. Nuestra audiencia quiere conocer a qué te dedicas, qué es Desempre y dónde podemos ubicarte, por favor. Tus servicios, por favor, Boris. Muchas gracias, Ángel. Bueno, como pueden ver en el background de mi imagen está el nombre de la empresa, Desempre S.A. Pueden encontrar en www.desempre.com, nuestra página web, toda la información. Desempre viene de la Unión de Desarrollo Empresarial. Entonces, es una empresa dedicada al desarrollo empresarial. Ayudamos a formar personas de excelencia para que hagan una empresa de excelencia. Trabajamos en todo lo que son habilidades blandas de liderazgo. Las personas tienen habilidades duras, que son o hard skill, que son las habilidades técnicas, donde lo que cada uno estudió en su carrera universitaria, se formó. Pero hay habilidades blandas que ayudan al liderazgo, manejo de conflictos, inteligencia emocional, programación neurolingüística, el manejo del tiempo, la oratoria. Nosotros trabajamos en el desarrollo de estas competencias para el liderazgo. Entonces, Desempre tiene ya 25 años, estamos en este año 2022 que va a comenzar, estamos cumpliendo nuestros 25 años y hemos tenido la bendición de Dios de poder trabajar dentro del país y fuera del país a nivel de Centroamérica y Sudamérica con muchas organizaciones. Maravilloso, Boris, espectacular. Por favor, aquí viene la cuña, el festejo de los 25 años, encantado de recibirles en Namica Can Eventos, por favor. Muchas gracias. Recito San Antonio de la Abundancia, contamos con un río espectacular y unas instalaciones energetizadas que podrán su festejo disfrutarlo al 100%. Valga la cuña. Nuevamente a nuestro público decirles que Grupo Constructor Social, Radio Online, GCS, Terapia en Acción, que es nuestro programa, Pensando en Ti, organiza todo el tiempo procesos de capacitación y formación para emprendedores, para que puedan conectarse al desarrollo de emprendimientos, procesos, protocolos, productos y servicios que puedan realmente tener una economía sustentable y sostenible en el tiempo. No dejes que tu idea muera en el intento de la venta. Nosotros te capacitamos para que puedas conectar con ese amplio mercado que está esperando por ti. Namica Cancor, gracias a el Cantón Puerto Quito, uno de los cantones más calientitos del noroccidente de Pichincha. Estamos aquí presentes para recibirlos en nuestra hostería turística terapéutica. Tenemos dentro de nuestro giro de servicios capacitaciones, formación, terapias alternativas y terapias científicas. Nos encanta transformar vidas. Para mí ha sido un honor conversar contigo esta noche. Gracias. Ha sido un honor estrechar tu mano a la distancia y sin duda no será la última vez. Te hago desde este medio la cordial invitación a que nos vuelvas a visitar a través de los medios digitales, Boris, y pues un mensaje de despedida para nuestra comunidad y de parte de Ángel Bustamante, Namica Cancor, especialistas en salud, bienestar humano y desarrollo personal. Te damos un fuerte abrazo a la distancia y muchas bendiciones a nuestra audiencia. Boris, un mensaje de despedida, muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias. No se olviden, si hay vida, hay esperanza. Y todos tenemos la oportunidad de levantarnos de cualquier punto cero. Los puntos ceros van a venir, pero es importante tener fe, saberse levantar, agradecer porque estamos vivos y seguir adelante. Mientras haya vida, hay esperanza. Maravilloso. Muchísimas gracias, Boris. Ha sido un placer y a nuestra audiencia muchísimas bendiciones. No dejen de crecer. Muchas gracias.